kilómetros y 200 más. Y 200 más parecía algo, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, gracias por recibirnos y por recibirme. Saludar especialmente a los compañeros que han organizado el acto y este espacio, que es un espacio encantador, un lugar encantador. Yo hacía muchísimo tiempo que no entraba a un lugar en que oliera a taberna obrera, ¿no? Y en este espacio huele a taberna obrera, huele a combatividad, huele a antifascismo, a solidaridad y a revolución. Y es interesante estar en estos espacios siempre. Así que muchísimas gracias por recibirnos en su casa, ¿no? Nosotros nos hemos propuesto y proponemos a todo el mundo que no haya un acto de revolucionarios, de obreros, de hombres y mujeres de la izquierda, que no se haga en ningún momento un acto sin que se mencione el impresionante genocidio sobre el pueblo palestino. En cada acto denunciamos esa situación y llamamos a todos y a todas a que en cada acto, más pequeño, más grande, político, sindical, estudiantil, social o familiar, se condene una y otra vez la situación que vive el pueblo palestino y el saludo a la heroica resistencia palestina. Bueno, dicho lo cual, podríamos empezar por la conversación de hoy, ¿no? Bueno, Paco ha situado la cuestión y yo creo que poco más, ¿no? Que poco más. Tal vez algunos matices o aquí y allá, algún fleco, alguna ampliación, pero básicamente es lo que comenta Paco Moro, ¿no? O sea, la situación se va deteriorando, estamos perdiendo derechos a pasos agigantados en las condiciones laborales, las condiciones de trabajo, las condiciones sindicales, las condiciones económicas y en todas las que se puedan imaginar. Pero esto no es una terapia de grupo. Esto no tiene por qué ser ni muchísimo menos una depresión ni hostias de esas. Vamos a ver, esto ha pasado 400.000 veces, no estamos en ninguna cosa nueva. Por lo tanto, en algunos lugares a veces he escuchado intervenciones de compañeros, camaradas, queridos y respetados, que tienen la tensión baja. Yo creo que tienen un problema de tensión. ¿Pero qué coño es lo que pasa? ¿Que el capitalismo nos oprime? Hostia, hemos descubierto el Mediterráneo. ¿Que el patrón nos echa? Es su misión. ¿Que los traidores traicionan? Pues están para eso. El asunto estaría en pensar, posiblemente lleguemos ahora o dentro de un rato, en que estamos dispuestos a hacer nosotros, no lo que hacen ellos. Realmente está ocurriendo algo que, insisto, ya lo habrán visto cualquier persona que haya interesado un poco por la historia, incluso la historia más reciente, del siglo XIX, siglo XX, todo lo que ha ocurrido, habrá visto que estas situaciones ocurren y se repiten una y otra vez. No quiero tirar mano, ¿no?, de aquella vieja frase de Marx, ¿no?, de cómo se repite la historia, ¿no? Bueno, se está repitiendo, indudablemente. En los últimos decenios el capitalismo está pasando una situación cada vez más grave de la famosa crisis cíclica de la que venimos hablando hace 50 años, las izquierdas revolucionarias, ¿no? Sean de quien sean. Pero es verdad, lo digo porque hace mucho tiempo que usamos esa frase, pero no por usarla mucho, y hace mucho tiempo la frase no es cierta. Claro que lo es. El capitalismo está en una especie de espiral en el que cada círculo concéntrico es más corto, cada vuelta es más corto y cada forma de remediar esa crisis es cada vez más difícil. Entonces, normalmente tiran del manual. ¿Cómo han resuelto históricamente el capitalismo las crisis cíclicas? A través de la guerra. No hay alternativa. ¿Vale? Y estamos en la cosa. Estamos delante de una situación. Bueno, antes de entrar en que efectivamente quiero terminar la frase, por lo menos, estamos en una situación de economía de guerra ya de facto, ¿no? En donde los gobiernos, siguiendo las directrices de los centros neurálgicos del capitalismo, han puesto en marcha toda la maquinaria para preparar escenarios de una profunda confrontación militar, ¿no? y grave.
y muy grave. Todos sabemos al riesgo al que nos están acercando y lo que significaría una conflagración mundial en estos casos, en estos momentos, quiero decir, y al abismo nuclear al que nos podríamos estar asomando, ¿no? Quiero señalar que cuando un imperio se viene abajo y el imperialismo yanqui, en concreto, los gringos se están viniendo abajo, ahí podemos, si luego quieren o ampliamos, pero está cayéndose a trocitos, y sin remedio además, cada vez decía que un imperio se viene abajo, se vuelve más violento y más virulento. Esto no es ninguna novedad. No es más duro, no es más salvaje en el momento de expansión del imperio. Lo suele ser históricamente cuando está en retroceso, cuando empieza a caer. Podemos hablar de cualquier imperio, desde el imperio romano hasta el imperialismo francés en nuestro continente, en África, y lo que supuso las matanzas en determinados lugares, especialmente, seguro que casi todos recordamos y conocemos la batalla, la dureza del colonialismo, de sus últimas colonias en Argel, y bueno, la famosa película de la batalla de Argel lo ilustra perfectamente. Y evidentemente cada vez que el capital, el imperialismo en concreto, se viene abajo, pues emplea ese tipo de cuestiones, monta ese tipo de cuestiones. Donde hay una dureza extrema, el imperialismo ya no se cuida en absoluto, los gringos ya no hacen sofisticadas operaciones político-diplomáticas, no. Llegan aquí y dicen, a ver tú, ¿de qué vas? ¿Esto es así? Pues es lo que hay. Porque nada les queda tiempo, tampoco es porque se hayan puesto un poco más brutos, tampoco es que hayan sido nunca muy cultos especialmente, ¿no? Salvando obviamente algunos autores, incluso militantes, no todo el mundo es Trump, ¿no? También hay Angela Davis, ¿no? Afortunadamente. Así que están en esa situación, son conocedores perfectamente. He nombrado a Donald por decir algo, ¿no? Porque realmente el tipo es la espuma, es la marioneta, el payaso que han buscado para que nos entretengamos lanzándole consignas en las manifestaciones. Está perfectamente pensado y además se fue expuesto en el foro de Davos. Sí, estamos diciendo aquí una cosa que no, en el foro de Davos esto se planteó con claridad. En concreto plantearon con la frase informática, ¿no? Se diría o algo así, que había que resetear el capitalismo. Para resetear el capitalismo, claro, hay que darle al botón. De alguna manera hay que pararlo para volverlo a arrancar, ¿no? Bien, ¿cómo para el capitalismo el proceso histórico en el que está? Con una conflagración. Si a alguien se le ocurre otra idea, pues la discutimos ahora, pero si no es a través de confrontar a los pueblos, de llenar los pueblos, de llenar de cadáveres de los hijos de los trabajadores a los batallones y a los campos de batalla, pues no sé cómo lo pueden hacer. Pero eso es lo que ha venido haciendo siempre, ¿no? Siempre. Y no tiene por qué ser diferente ahora. A ver, en la Primera Guerra Mundial, recuerden que lo que rompe la Internacional Socialista, disculpen el error, lo que rompe la Internacional Socialista es justamente el mismo periodo en el que estamos ahora. Se plantean unos presupuestos de guerra a los que la socialdemocracia, entendamos que la socialdemocracia en aquel momento eran los socialistas, los que se decían socialistas de verdad. La socialdemocracia apoya esos presupuestos de guerra. Una vez que apoya los presupuestos de guerra, la burguesía europea consigue dos cosas. Una, romper por la mitad la socialdemocracia, quedó fracturada, y la otra es generar, obviamente, esa economía de guerra. Si tienen algún tiempo de interés por ese periodo, que es casi como leer el periódico de ayer, es una cosa que asombraría. Echen una lectura o una relectura a la crisis de la socialdemocracia, el nombre del libro es un poco más largo, Crisis de la Socialdemocracia, de Rosa de Luxemburg, más conocido por el folleto de Julius, ¿no? Porque lo editó Julio, no, lo editaron después del asesinato de Rosa de Luxemburg, ¿no? De la muerte de Rosa de Luxemburg. Ella en ese texto hace una descripción de las necesidades de la burguesía de salir de su propia miseria a través de llevar a los pueblos a la guerra, porque no había otra alternativa. Y lo describe con una claridad y con una altura enorme, ¿no? Lenin decía de Rosa de Luxemburg que era un águila, ¿no? Refiriéndose a la capacidad de elevarse sobre las situaciones y ver desde la distancia
la dificultad, el conflicto y cómo opera en ese conflicto la clase obrera. La situación que describe en el folleto de Julio Rosa de Luxemburgo tiene muchísimas similitudes con las que estamos viviendo ahora. Ha habido ya el debate, la socialdemocracia era el instrumento que necesitaban para impulsar la economía de guerra, ya se ha aceptado y apoyado determinadas cifras para esta economía de guerra. Un 2% del Producto Interior Bruto es una salvajada. Yo no sé ni cómo se escribe eso, pero son miles de millones, es una barbaridad. Pero cuando ya tenían la calculadora con el 2%, viene el general de la OTAN y le recuerda, oye, no, mira, que me había olvidado que era el 5%. Se me fue no sé qué rollo, me eché traje y demás, que es el 5%, ¿vale? Así que pónganse a trabajar en ese asunto. Imagínense ustedes el 5% del Producto Interior Bruto de un país. Pero bueno, ahora estamos en el 2%. El 2% del Producto Interior Bruto del país es que significa que hay que apagar muchas luces. Porque si no, ¿cómo pagamos la factura? Por ejemplo, las luces que se refería a Paco, ¿no? Las luces de las pensiones, las luces de la sanidad pública, de la enseñanza, de las infraestructuras, las luces de la asistencia a los trabajadores, las luces de todo. Las luces de todo porque hay que echarle dinero a la maquinaria militar. Y la maquinaria militar es como el que, bueno, lamentablemente todos tenemos alguna o hemos tenido alguna persona cerca como que acaba cayendo en el foso de la droga, ¿no? No hay pasta que echarle a eso. Eso es inacabable. No estamos hablando de que, bueno, el país va a ser un 2%, el Estado va a ser un 2% y va a aportar no sé qué a la industria armamentística, ¿no? A la militarización. No. Es el 2% del PIB anual. Es decir, miles de millones de euros se irán a fabricar tanques y a fabricar armas. Como le dijo el mismo de los 5 millones, le recordó a Pedro Sánchez que esto no era para uniformes ni para subir los salarios a los militares, no, esto es para armas, armas, fusiles, tanques, misiles. Luego tiene una componente todavía más pervertida, ¿no? O más perversa. Y es que la tecnología militar es que hoy en día ya no suelen celebrarse las guerras a bayoneta calada, ¿no? Como se hacía en la Primera Guerra Mundial, en el año 14, que hacía referencia ahora con el folleto de Julio y el Rosa de Luxemburgo, sino se hace con una altísima tecnología, altísima. Esto normalmente ocurre que cuando en esas ferias espantosas de militares que existen en casi todos los países, nos enseñan los drones de la última generación, el tío que está diciendo la última generación tiene que darse cuenta de que hay otra generación, ¿vale? Por lo tanto, la industria armamentística es muy inteligente. O sea, yo le vendo a Paco la última generación y a Daniel la siguiente generación, que preocupa a Paco, entonces Paco me va a comprar la generación 3 de la generación 2 y yo la 4 de la 6, y bueno, esto no se acaba nunca. Es un proceso en el que no se acabaría nunca, ¿no? Eso es lo que se llama la economía de guerra. No hacer un esfuerzo de guerra, sino la economía de guerra. Fíjense si tiene esto similitud con el año 14, con la Primera Guerra Mundial y la crítica en ese texto que les decía de Rosa de Luxemburgo, que en aquel entonces la socialdemocracia pone en marcha los bonos de guerra. Y en este momento lo que se pone en marcha se puede afectar en la contabilidad del Estado a fondos especiales para la industria armamentística. Es decir, le damos un nombre un poco más largo, pero vienen siendo fondos de guerra, bonos de guerra no vienen siendo bonos de guerra. Bien. Claro, eso queda en la deuda de los Estados, entre los gobiernos. Queda en la deuda de los gobiernos. Pero algún día alguien vendrá con la factura, ¿no? Pues esto hay que pagarlo. Y solo hay una forma de pagar, haciendo que los trabajadores trabajen más y cobren menos. Para eso, otro departamento, que no es el departamento de la industria de guerra, que estén todos interrelacionados, se dedica a hacer papelitos de estos en los que rebaja las pensiones y, en definitiva, la charla que hablaba de la juventud y su proceso, no recuerdo muy bien el título, disculpen, la gente que veo así cerca está llamada a trabajar más para cobrar menos. Tendrá que trabajar muchísimos años. Es verdad que en el cálculo del señor Escrivá está el que nadie va a llegar a los 72 años trabajando. Nadie.
ahí donde está el ahorro, dice, bueno, si al final no le pagan lo mismo, no, o sea, a los 72 años nadie llega a cobrar, ¿vale? Vamos, el cuestión, los notarios, puede ser, no sé, algún tipo de profesión así, los jueces, aparte de reformar un poco, no hacen otra cosa, pues bueno, más o menos estos sí pueden llegar. Los albañiles, los fresadores, los soldadores, los marineros, estos los camareras, las comareros, todos los compañeros, las personas que trabajan en un supermercado, no llegamos, y ellos lo saben, ahí es donde se produce el ahorro. Nadie llegará a los 72 años currando, ¿no? Ahí es donde ellos piensan rebajarlo. Miren, hay dos noticias. Bueno, una cosita, antes Paco hablaba de cómo se ha inventado un nuevo mecanismo, tiene, no sé si llega al año, el mecanismo de los planes nucleares. Sí, un año. Un año, bueno. Sí, vamos a ver, fondos de pensiones hace tiempo que viven entre nosotros, como los fantasmas, ¿no? Están por ahí. Hace años que viven entre nosotros, no es nada muy nuevo, ¿no? Pero el niño escriba genera un instrumento financiero que se llama planes públicos de pensiones privadas, ¿vale? Le pone planes públicos exactamente, no sé por qué, pero bueno. Pero ese plan público, que tiene una serie de connotaciones fiscales que ya hablaba antes el compañero Paco, además se le da a los agentes sociales, que son ahora los nuevos comerciales del sistema, para que lo metan en el maletín y lo vayan a imponer en los convenios colectivos. Cuidado con esto. No es lo mismo que ahí enfrente hay una oficina de Mafre y aquí hay una compañera o un compañero y dice, oye, vamos a hacer un seguro, tío, a ver si va a ser verdad, que esto va mal, vamos a hacer o preguntar. No es lo mismo eso, siendo malo, que te den un convenio colectivo en el que dentro del convenio colectivo hay un instrumento financiero que tú no conoces, que no has intervenido en él, que no puedes decir ni una palabra, que te somete al criterio del instrumento financiero que tiene dentro del convenio colectivo, que se ha firmado el convenio y es de aplicación para ti. ¿Lo quieras o no lo quieras? ¿Lo quieras o no lo quieras? Les llamo a hacer el ejercicio de bajar un día, que pasen por una calle a un compañero de un andamio de la construcción y le pregunten cómo va el fondo financiero que ha firmado. Si él sigue por la mañana durante el desayuno, el índice el FCT 100 o el IBEX 35 o el CAC 20 o el 1000 no sé, si el hombre está interesado, porque ese fondo no se queda ahí, coño. El fondo es para jugarlo en la bolsa, en los índices. Entonces, y la bolsa, como por ejemplo la del Estado español, brevemente, el IBEX 35 es el más brillante. Cada país ha generado una especie de referencia bursátil, ¿no? O sea, a lo mejor hay 500, 800 o 1000 empresas que participan en la bolsa. De esas hay una más selecta, ¿no? Digamos el club de los que tienen mayor facturación, mayor capacidad bursátil, mayor capacidad de intercambio en la bolsa. Eso se conoce como los índices bursátiles. En el Estado español ese índice se llama el IBEX 35. El 50% del IBEX 35 es propiedad de los fondos de inversión, en concreto de Vanguard, de Blackstone y de BlackRock, de estos tres. Hay otros, pero estos tres. Es decir, que alguien podría decir, bueno, pues que se lo queden. Bueno, que se lo queden, vamos a ver, ¿no? Porque los fondos de inversión son muy poco patriotas. Oye, yo no conozco un capitalista patriota, ¿no? Pero bueno, estos lo son todavía menos, ¿no? O sea, estos entran y mañana salen y producen una crisis impresionante. Si alguien tiene memoria o quiere echarle un vistazo también a la facilidad que me ha dado Internet, si recuerdan, en el año 2000, creo recordar, sí, los fondos de inversión salen de toda la zona de Malasia, todos salen de golpe. Hay una crisis que produce, bueno, unos enfrentamientos terribles, una guerra civil impresionante, a machetazos en las calles y miles y cientos de miles de muertos. Y esos países ni siquiera se han podido recuperar. Algunos han venido los gringos, les han implantado una dictadura militar y junto el tío del maletín negro, coño, del Fondo Monetario Internacional. Vale, igual me estoy enredando yo de cojones, ¿no? Pero bueno, era un poco porque no seguiré mucho más porque luego seguro si quieren ya vamos hablando, ¿no? Pero el escenario que tiene la juventud, los trabajadores y las trabajadoras más jóvenes es este. Pero yo tampoco quiero ser especialmente, no sé, fatídico, ¿no?
no me sale otro término ahora. Yo creo que eso ha ocurrido siempre y que lo único... y oye, entonces ¿qué? Pues lo que hay que hacer es luchar, pero como ha luchado todo el mundo. Cuando hablaba antes Paco de las condiciones que hemos perdido, los 60 días de indemnización, de la facultad que teníamos los trabajadores ante un despido que no se podía justificar, es decir, un despido imprecedente de ser nosotros los que decidiéramos si queríamos la pasta o queríamos volver a nuestro puesto de trabajo. Todo eso se dio básicamente en 2 años, en el 76 y en el 77. Estaba recordando que como anécdota que en el 76 y en el 77 la inmensa mayoría de los dirigentes sindicales estaban en la cárcel. A lo mejor fue por eso, por lo que la clase obrera lo consiguió, porque algunos de esos dirigentes que salieron rapidito para fabricar el Estatuto de los Trabajadores y vender a los obreros estaban en la cárcel. Pero fue exactamente así. Luchar y luchar siempre. No queda otro remedio. Yo creo que la clase obrera debe tener claro, coño, el que tenemos 2 opciones. O tumbar el capitalismo por las buenas o tumbar el capitalismo por las malas. La primera no existe. Como la primera no existe, como dice el compañero, esos creen Dios, pues bueno, yo creo que pasaremos directamente a la segunda. Así que es la llamada que se hace, la necesidad imperiosa de tumbar el capital, porque nos va la vida, no solamente nos va la vida como clase obrera, sino nos va la vida como humanidad. El capitalismo, para salvar su propia estructura del capital, está dispuesta a todo, absolutamente a todo. No se va a negar a nada. Les da igual si se funden los polos, si tienen que acabar con toda Venezuela y América Latina, si tienen que invadir el Congo mañana por la tarde, les da absolutamente lo mismo. Porque se sienten muy débiles y son muy peligrosos cuando están débiles. Por ir terminando en este punto de la debilidad. Conocen perfectamente el nuevo fenómeno que apareció hace unos años, el conjunto de los BRICS. Los BRICS están avanzando de una forma muy importante. Hoy en día ya manejan, depende del dato y depende del autor donde lo busque, manejan entre el 35 y el 45% del comercio del mundo. Cuidado, del mundo. Hoy China tiene 174 países socios comerciales directos. Quiero decirles que en los mejores años de los Estados Unidos llegó a tener 72 países con relaciones exclusivas y directas, ¿no? China tiene 174 países, 174. Ha entrado en el continente de donde procedo, ha entrado con muchísima fuerza, con muchísima gana, con muchísimo ánimo. Todo el Sahel se está liberando completamente. Los franceses han tenido que salir en calzoncillos corriendo por el desierto porque Ibrahim Traoré le dio horas para salir de ahí, el dirigente de Burkina Faso, tomando el ejemplo del camarada del Guevara de África, ¿no? Tomás Sankara, ¿no? Y le dio horas a correr, y Nigeria, y Mali, y Senegal, y Gabón, y desde Djibouti hasta el Senegal, África se levanta. Está partiendo por la mitad toda África la revolución. Y están muy preocupados, porque África, allí donde los niños se mueren de hambre, crece al 7%. Y la vieja Europa se arruina. La máquina europea, los talleres alemanes, están mirando para el cielo y le están saliendo esta telaraña. Están en una situación muy complicada y ellos lo ven venir. Algunos pensadores de la causa norteamericana, como fue en su momento Henry Kissinger, tienen escritas cosas muy interesantes sobre esto, ya hace años, no ahora, hace años, la cosa porque afortunadamente Kissinger murió. Yo tenía la duda de que yo iba a morir antes que Kissinger. Llevo peleando contra Kissinger del golpe de Estado de Salvador Allende, tío. Hostia, es que no se moría nunca el tío, y siempre era un viejo, y yo era joven, y entonces yo me miraba al espejo, y iba envejeciendo y yo seguía estando ahí, y estaba, no sé, tenía un problema que casi acabó en algún centro psiquiátrico, ¿no? Bueno, afortunadamente el tío ha muerto. Pero los ideólogos más interesantes, más importantes del sistema norteamericano vienen años diciendo. Hay 2 publicaciones que también les llamo, se pueden conseguir en español, que es la que en donde escribe y la que se fija en la élite. No Donald Trump, no Donald Trump lo saca de la Spiderman y le da un infarto, ¿no? Le dan convulsiones, ¿entiendes? Pero bueno, el Foreign Policy
y el otro se llama Police Affair. Estas dos publicaciones son los manuales de cabecera del capitalismo. Les engañaría si cuál de los dos lo hace, ¿no? Pero uno de ellos tiene como si fuera un reloj, como un reloj, ¿no? Y en ese reloj lo vamos viendo en función de cada cuestión que ponen y van viendo el tiempo que ellos calculan que le queda. Y la discusión entre los teóricos de la intelectualidad norteamericana no es si el capitalismo va a caer o no va a caer, sino cómo hacen para que caiga de una forma más o menos reservada y cuándo. Entonces, voy a ir terminando. El otro día lo decía también, no pasa nada por repetirlo, ¿no? Ellos no estuvieron. No. Cuando los rojos decimos eso, voy terminando, se ponen a echar algo. Eso quiere decir que hasta qué hora, ¿entiendes? Pero bueno, lo que quería decir es que ese escenario está ahí. ¿En qué nos podemos ver? Yo supongo que el Altísimo nos llamará a su lado en breve, ¿no? Pero las nuevas generaciones de revolucionarios y revolucionarias se pueden encontrar con una situación rara, por lo menos. No es que no tenga solución, pero es rara. Y es que el capitalismo efectivamente caiga, pero la nueva sociedad aún no haya surgido. Y cuidado, porque Gramsci nos alertó sobre eso. Y nos dijo que en ese tiempo en que aún no ha nacido el nuevo mundo, pero tampoco ha muerto el anterior, es donde surgen los monstruos, creo que decía él, ¿no? Es decir, el fascismo. En el año 30-33, Gramsci nos decía eso, el fascismo está tocando la puerta, los gringos están cagados, el capital se viene abajo y los pueblos avanzan. No nos dejemos engañar con cantos de sirena. Las movilizaciones en América Latina, las fuerzas de las organizaciones sindicales, todo el debate político y teórico que se está dando en todos los lugares. En la India, como cree el compañero, en toda Asia Pacífico, el papel de Rusia. No es Rusia precisamente, pero hay un papel muy importante que está jugando. Todo lo que está ocurriendo en Namibia y Sudáfrica, la Confederación de Estados Libres de África, lo que significa liberarse del Franco Cefa, que eso da para tres conversaciones distintas. Todo eso está ocurriendo, claro que está ocurriendo. En los pueblos del Estado español hay huelgas constantemente. Las grandes centrales, los agentes sociales pierden fuerza todos los días. Todos los santos días están siendo sacados a patadas de las fábricas y de los centros de trabajo. En los tajos la gente está hasta el culo. Y había un compañero que me decía, oye, ¿nos contarás lo de la huelga? Lo contaré si me lo preguntan. Si no, he venido a otra cosa y yo agradezco la pregunta. Camaradas, a luchar. No hay otra llamada. Bueno, ya vino este, sí, pero es que no hay otra cosa. ¿No? Si a alguien se le ocurre, también podemos plantearnos, camaradas, a rezar. Pero bueno, eso yo creo que ya sería una cuestión a luchar como luchan, y permíteme terminar como empecé, ¿no? Como luchan dando un ejemplo tremendo el pueblo palestino y su resistencia, ¿no? Miren, nosotros presentamos un documento, iba a intervenir en Canarias, en Gran Canaria, iba a ser la intervención una compañera de los sindicatos palestinos, que es miembro del FSM como nosotros también, Susa, a pesar de llamarse Susa, es árabe, parece que de por aquí al lado, pero se llama Susa, no sé por qué. Iba a hacer una conexión, ¿no? Pues justamente en la conexión en la que iba a hacer, no pudo participar porque su barrio fue bombardeado y su hermano cayó muerto. Era, en cualquier caso, un revolucionario, un camarada del Frente Popular de Liberación, cayó asesinado por las balas y las bombas de los sionistas. Así que, compañeros y compañeras, yo me quedo a disposición, nos quedamos, no sé, a disposición de cualquier pregunta o conversación que quieran abrir. Muchísimas gracias por escucharme y a luchar, camaradas, que esto les quedan 4 días. Salud.